Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. En esta oportunidad, este tiempo devocional lleva como título Andamos en luz. Andamos en luz. Y para comenzar este tiempo, vamos a dar lectura a un versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, declara la palabra del Señor lo siguiente: pero si andamos en luz, dice el texto, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en base a este texto, el Señor tiene un mensaje para nosotros. Prestemos atención. Como Él está en luz, dice el texto. ¿Podemos lograr esto alguna vez? ¿Seremos capaces alguna vez de andar tan evidentemente en la luz como está en la luz aquel a quien llamamos Padre nuestro y de quien está escrito: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él? Primera de Juan 1:5. Este es sin duda el modelo que nos pone delante, pues el Salvador mismo dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48. Y aunque nos damos cuenta de que nunca podemos rivalizar con Dios en la perfección, sin embargo, tenemos que ir en busca de ella y no quedar satisfechos hasta que la alcancemos. Al tomar el joven artista el pincel por primera vez, difícilmente puede pretender igualar a Rafael o a Miguel Ángel, pero sin embargo, si no tiene delante de sí un bello ideal, solo logrará algo muy pobre y ordinario. Sin embargo, ¿qué significa la expresión de que el cristiano debe andar en luz como Dios está en luz? Creemos que significa semejanza, pero no grado. Nosotros estamos realmente en la luz. Estamos sinceramente en la luz, cordialmente en la luz, honestamente en la luz, aunque no lo estemos en la misma proporción que Él. Yo no puedo vivir en el sol. Es un lugar demasiado brillante para que yo resida en él, pero puedo andar a la luz del sol. Aunque no puedo lograr aquella perfección de pureza y de verdad que pertenece al Señor de los ejércitos, quien por naturaleza es infinitamente bueno, puedo no obstante poner siempre al Señor delante de mí y esforzarme con la ayuda del Espíritu Santo por permanecer en Él y andar como Él me pide. El famoso comentarista John Trapp dice: podemos estar en la luz como Dios está en luz, por la cualidad, pero no por la igualdad. Tenemos que tener la misma luz y tenerla realmente y andar en ella como lo hace Dios. Aunque en cuanto a igualdad con Dios, en santidad y pureza, tengamos que esperar hasta que crucemos el Jordán y entremos en la perfección del Altísimo. Observa que la bendición de sagrada comunión y de perfecta purificación está ligada con andar en luz. Es lo que nos dice nuestro Señor en esta mañana por medio de su siervo, el pastor que se encuentra ya en la presencia del Señor, Charles Haddon Spurgeon. Y amados hermanos, para que tengamos un poquito más claro el tema de hoy, me gustaría leer el contexto de este capítulo. Entonces dicen los siguientes versículos. Nosotros hemos leído Primera de Juan capítulo 1, verso 7, pues vamos a leer los siguientes 8, 9 y 10. Entonces dice el Señor lo siguiente. Voy a volver a leer desde el versículo 7 hasta el final para encontrar el sentido. Y dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Y les leo, amados hermanos, el contexto de este versículo porque quiero también traer a su mente un comentario de un erudito de la palabra de Dios, uno de mis favoritos maestros de las Escrituras, el pastor John MacArthur. Y él dice, en base a este texto y en base a este tema, lo siguiente. Prestemos atención, pues él dice, un cristiano genuino tiene por hábito andar en luz. Es decir, él tiene por hábito caminar en verdad y en santidad. No en tinieblas, es decir, jamás en falsedad y pecado. Su manera de andar también resulta en una limpieza continua de pecado, y a medida que el Señor perdona a los suyos, puesto que quienes andan en la luz participan del carácter de Dios, ellos llegan también a caracterizarse por su santidad. Y esto indica que su comunión con Él es verdadera. Y aquí trae una cita, Santiago capítulo 1, verso 27. Un cristiano auténtico no anda en tinieblas, sino solo en la luz. Segunda de Corintios 6, 14 y Efesios 5, 8. Y aquí también nos trae una advertencia y dice lo siguiente el pastor John MacArthur. Los falsos maestros no solo andan en tinieblas, es decir, en pecado, sino que llegan al extremo de negar del todo la existencia de una naturaleza pecaminosa en su vida. Si una persona nunca admite que en realidad es pecador, la salvación tampoco puede ser una realidad en su vida. Recordemos la historia del joven rico, Mateo capítulo 19. Este joven rehusó reconocer su propio pecado. Los falsos maestros no solo desconocen su pecado y afirman con falsedad que tienen comunión con Dios, sino que también se caracterizan por engañarse a sí mismos y a los demás en cuanto a su supuesta falta de pecado. La confesión continua del pecado es una indicación de salvación genuina, mientras que los maestros falsos no estaban dispuestos a confesar su pecado. El cristiano genuino lo admitía y lo decía, el cristiano genuino lo admitía y no solamente lo admitía, sino que lo abandonaba. El término confesar significa decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado y reconocer el punto de vista divino en relación con el pecado. Es lo que nos dice, amados hermanos, en base a lo que nosotros hemos escuchado del tiempo devocional, el pastor John MacArthur. Amados hermanos, es tremenda estas citas, es tremendo esta explicación que nos da el pastor John MacArthur de lo que nosotros hemos escuchado en este tiempo devocional. Pero me gustaría también, hermanos, que tengamos presente que por supuesto que nosotros podemos andar en luz. A pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros pecados, podemos por supuesto caminar, podemos por supuesto andar en luz. Porque nosotros no amamos el pecado, no amamos todo aquello que tenía relación con nuestra antigua naturaleza. Amados hermanos, nosotros no nos gozamos ni nos deleitamos en todo aquello que concierne a las tinieblas, sino que todo lo contrario. Amados hermanos, ahora aborrecemos todo aquello que tiene relación con nuestra antigua manera de vivir. Y me gustaría que nosotros tengamos paz en esta mañana en nuestros corazones, porque el Señor dice en su palabra que nosotros somos luz. Escuchemos lo que dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Ahí, amado hermano, puedes señalarte tú, puedes decir, yo soy la luz del mundo. Y entonces Dios dice, sigue diciendo lo siguiente: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, escuchen, y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, dado que nosotros, al estar conectados con el Señor Jesucristo, al nosotros pertenecer al Señor Jesucristo, nosotros somos una luz que alumbra en la casa, es decir, que alumbra a todas las personas
que nos rodean. De ahí, amados hermanos, que nuestro testimonio es muy importante. Dice también versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, como les he dicho, para que vean vuestras buenas obras, amados hermanos, y esto tiene un propósito precioso, sigue diciendo el texto, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros vivimos conforme a lo que somos, luz en este mundo, cuando nosotros damos buen testimonio de que somos luz, luz de Dios, amados hermanos, luz de los hombres, las personas incrédulas empiezan a glorificar a Dios, porque empiezan a asombrarse, amados hermanos, de cómo nosotros vivimos en medio de esta generación, en medio de los tiempos peligrosos, cualesquiera que estos sean donde nosotros nos encontremos. Si vivimos conforme, amados hermanos, a los principios y a los mandamientos de Dios, el Señor es glorificado. Entonces me gustaría que nos gocemos en esta mañana, que haya paz en nuestros corazones, porque nosotros, si somos cristianos, si verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros no andamos en tinieblas, sino que nosotros andamos en luz. ¿Y podemos tropezar? Sí. ¿Podemos pecar? El texto dice sí. Porque si decimos que no pecamos, si nosotros nos creemos, amados hermanos, completamente perfectos, dice la Biblia en los textos que hemos leído de Primera de Juan, que le estamos haciendo a Dios mentiroso. Pero amados hermanos, Dios no tiene ningún problema con nuestro pecado, porque nosotros no andamos en pecado, nosotros no nos deleitamos en el pecado, nosotros no andamos buscando pecar. Pero cuando pecamos, el Señor dice que nos arrepintamos de todo corazón, que confesemos nuestros pecados y tenemos un precioso regalo. La sangre de Jesucristo, su único Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Para qué? Para que sigamos andando en luz y para que aquellos que nos ven andar en luz, para que todos aquellos que ven nuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Amadas vidas, de todo corazón, me gustaría que reflexionemos en lo que el Señor ha traído hoy a nuestros corazones. Me gustaría también invitarles a que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas. Tal vez muchos viven frustrados y viven pensando que ellos no pueden brillar, que ellos no son luz. Y la Biblia dice todo lo contrario. Somos luz en este mundo y debemos vivir como Dios nos manda a vivir. Y no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a vivir a la luz de la palabra de Dios. Y amadas vidas, también el día de mañana quisiera invitarles para que se conecten a un nuevo tiempo devocional. Y si nuestro Padre así lo permite, pues estaremos ahí deleitándonos juntos en su presencia al escuchar estos preciosos, maravillosos y sencillos tiempos devocionales. Que tengan un precioso día, que el Señor guarde su entrada y su salida. Y como he dicho, si Él así lo permite, pues ya nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos. Buenos días.